Bueno, pues vamos a dar comienzo al acto. Excelentísimo señor alcalde de Madrid, excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid, excelentísimo señor presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, autoridades, estimados consocios, señoras y señores. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País es heredera de una larga y fecunda tradición. Ha sido portadora de la luz de la Ilustración durante sus ya casi 250 años de vida. Ello ha sido posible gracias a las personas que en cada momento han dejado su impronta a través de su dedicación y de su esfuerzo por lograr el bien común. En la primera nota de las actas de nuestra Junta Directiva, en 1775, se dice que las actividades de la Real Sociedad no tienen otro objeto que el beneficio común, considerando los buenos efectos que puede producir y que se deben al celo de los individuos que la componen y continuarán en el futuro. El excelentísimo señor don Juan Van Allen, a quien hoy homenajeamos, es una de estas personas. Como miembro de la Matritense, contribuyó a su engrandecimiento con su trabajo, como muestra la revista Torre de los Lujanes, que continúa viva y que él fundó. También como muestra el estimable boletín que dirigió y que se editó en los años 80 y 90 del pasado siglo. Son ambas publicaciones, entre otras muchas cosas que realizó, frutos de testimonio y frutos de nuestra Real Sociedad que se aportaron en aquellos años. Su vida profesional como servidor público, como académico, periodista o escritor y particularmente como poeta será glosado debidamente esta tarde. También su labor al frente de la histórica Asociación de Escritores y Artistas Españoles, institución que tanto comparte con la Matritense y con la que nos hermanamos para la celebración de este acto. Con ello, continuamos haciendo de esta casa, en nuestra mejor tradición, baluarte de la sociedad civil. En estos tiempos de materialismo vacuo y de inmediatez descuidada, conservamos el gusto por la elegancia de las formas y cultivamos el homenaje a aquellos de nuestros conciudadanos que trabajan por el bien común, haciendo realidad nuestro lema Socorre enseñando. Muchas gracias. Bueno, para dar comienzo a este acto tiene la palabra el señor alcalde don José Luis Martínez Almeida. Señor presidente de la Asamblea de Madrid, señor presidente y vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, presidente y vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, académico de número de la Real Academia Española de la Lengua, vocales de la Junta de Asociación de Escritores y Artistas Españoles, expresidente del Senado que también aquí nos acompaña, alcaldesa de Aranjuez, que ve ahí tantos y tantos compañeros de Juan Van Halen a lo largo de las diversas facetas, y especialmente finalizo saludando desde luego a su familia que también está aquí hoy presente en este merecido homenaje que se le tributa una vez que finaliza su mandato como presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que si no me equivoco lleva asumiendo desde el año 2004 y por tanto una trayectoria de 20 años, y un homenaje a Juan Van Halen tenía que tener un lugar y un marco de excepción, y pocos se me ocurren mejores, vista la trayectoria vital, la peripecia vital de Juan Van Halen, que hacerlo aquí, en su querida Matritense, en la Torre de los Lujanes, en el edificio más antiguo que se mantiene en pie de la ciudad de Madrid, y en hacerlo en una institución benéfica que busca el bien común y cuya divisa es precisamente socorrer enseñando desde su fundación hace prácticamente 250 años, en el año 1775, y por tanto asumir el compromiso desde el Ayuntamiento de Madrid de contribuir con la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País a que el 250 aniversario tenga el realce que merece y sea testimonio del agradecimiento que desde la ciudad de Madrid tenemos a la Matritense por la labor impagable que desde los muy diversos puntos de vista, pero especialmente desde el punto de vista de divulgación cultural y científica, se viene realizando a lo largo de los últimos años. Pero el motivo que hoy nos convoca aquí es un homenaje, que es un acto de justicia, es un tributo que debemos a una persona irrepetible como Juan Van Halen. Analizar la trayectoria de Juan Van Halen lleva demasiado tiempo, y por tanto también es más fácil resumir la trayectoria casi de Juan Van Halen, decir lo que no ha sido en la vida que lo que ha sido en la vida. Y es que desde periodista y reportero en Vietnam
hasta presidente de la Asamblea de Madrid, hay un sinfín de jalones que han marcado su trayectoria vital, entre los cuales quizás, sin duda, el más destacado, y pienso que quizás el que más satisfacciones le ha dado, es su condición de poeta, pero no es menos cierto que de Juan Van Halen se pueden decir muchas cosas, pero quizás la más importante de todas es que Juan es una buena persona, y todos aquellos que hemos estado cerca de Juan Van Halen en algún momento de nuestras vidas, por muy diversas circunstancias, podemos atestiguar y podemos dar testimonio de que esta es una realidad, y que por tanto la labor que ha llevado a cabo a lo largo de toda su trayectoria profesional palidece, sin embargo, al lado de lo que es su estatura personal y por tanto las cualidades que le adornan como persona, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, como fundamentalmente en el ámbito de la amistad. Decía antes alguno de los jalones de esas trayectorias, pero conviene no olvidar que ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, presidente de la Asamblea de Madrid, que al mismo tiempo ha sido senador en el Senado de España, y todo esto lo ha sabido compaginar con una actividad que llevó a que, por ejemplo, en Torrelodones le nombraran hijo adoptivo e incluso tenga un busto. Y ya sabemos que no es frecuente en España que los homenajes se hagan en vida, con lo cual si el homenaje es en vida es porque el homenajeado tiene méritos más que suficientes para haber recibido, en este caso, en Torrelodones. Y en este sentido quiero desde luego transmitir especialmente el agradecimiento de la ciudad de Madrid. Juan ha desarrollado gran parte de toda su vida en esta ciudad, como diputado por Madrid y como senador por Madrid ha prestado también grandes servicios desde el servicio público, valga la redundancia, y por tanto como alcalde, pero también como un madrileño más, tengo que estar profundamente agradecido porque haya sido una persona que, dotado de tanto talento, especialmente en el ámbito literario y en el ámbito periodístico, sin embargo haya querido dedicar también gran parte de su vida al servicio público, que lo haya hecho a través de la tan denostada política, porque lo cierto es que faltan más Juan Van Halen en la política en estos momentos, y que si hubiera más Juan Van Halen en la política, estoy seguro de que el futuro de España y de los españoles sería mejor, porque al final lo que ha guiado a Juan a lo largo de toda su trayectoria en los diversos puestos que ha tenido la oportunidad de poder ir ocupando, estoy seguro de que es el mejor servicio a España, el mejor servicio a los españoles, el profundo amor que siente por nuestra nación, que siempre le ha guiado en esa vocación que la ha caracterizado. En definitiva, un homenaje que se rinde desde la Matritense y como consecuencia de su presidencia, 20 años al frente de la Asociación de Artistas y Escritores Españoles. No ha sido una tarea fácil, en ocasiones ha sido incluso una tarea ingrata la que la ha tenido que acometer en búsqueda de ayuda, de recursos, para poder seguir manteniendo una tarea ingente como la que ha tenido que acometer desde esa asociación, pero que no podemos por ello dejar de decir que ha sido una labor fundamental desde el punto de vista cultural y artístico para poner en valor a tantos escritores, tantos artistas que en el día a día dan lo mejor de sí mismos precisamente para que los demás podamos disfrutar de la cultura, pero de la cultura en mayúsculas. En fin, un personaje, si se permite, irrepetible. Podríamos acudir a ese tópico que se dice habitualmente de una persona de las características de Juan, que es un hombre del renacimiento, pero precisamente por ser un tópico creo que no hace justicia a lo que verdaderamente significa Juan y a lo que Juan ha contribuido al conjunto de la sociedad, y por tanto a que siempre permanecerá desde luego su labor, su obra y su persona en nuestra memoria, y particularmente en la memoria de todos aquellos que hemos tenido la inmensa suerte de poder conocer y poder tratar a Juan Van Halen. Hoy se produce este homenaje, se descubrirá a continuación este cuadro de Juan Van Halen, pero el mejor homenaje sin duda que puede tener Juan Van Halen es el de la gratitud que tenemos todos los que estamos hoy aquí por todo lo que nos ha aportado Juan Van Halen a los demás. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Sánchez Carralero, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Gracias. Realmente, pues, como representante de la rama artística de la asociación, pues me pareció muy adecuado el prestarme a hacer el retrato de Juan Van Halen, que además hay una colección de retratos de toda la historia, muy importante, tanto por los retratados como por sus artistas, ¿no? Bueno, yo formo parte de este último retrato, que lo he hecho con todo gusto, y Juan, pues,
allí estuvo posando, ¿eh? Siempre con toda buena voluntad, pero no siempre podíamos saber hacerlo, tanto por circunstancias de él como mías, en una continuidad, porque todo retrato, pues, como en su día le dije a otro que está aquí, presidente que era del Senado, Juan José Lucas, me encargó el retrato para el Senado, y le dije, pero la agenda la marca el cuadro, no la marcan tus quehaceres ni los míos, aunque hay quehaceres que no se pueden soslayar. Y realmente, pues, algo parecido ha ocurrido con Juan Van Halen, ¿no? No siempre podíamos estar de acuerdo en la fecha, pero al final se está sonriendo. Al final pudimos hacer el retrato y muy bien. Tengo que decir sobre el retrato que, bueno, siempre todo retrato debe intentar penetrar en el personaje. Es algo más que una cuestión de superficie, sino tiene que ser como una radiografía. Parece muy pretencioso esto, pero el pintor es importante que conozca la manera de ser, el talante del modelo, ¿eh? Y como tal, pues hay veces en que más que pintar se habla. Más que pintar hablábamos, ¿eh? Uno y otro y uno, era como un ping-pong, y tenemos que decir, vamos a juramentarnos de que ahora tenemos que callar, ¿eh? Porque es que se nos entusiasmaba la conversación y era una cosa muy interesante. Para mí fue muy interesante y por lo tanto, pues una vez más, pues aprendo mucho del modelo. Después, el retrato, pues cuando se acaba un retrato, el pintor, yo en mi caso, y creo que es por lo general, no sabes exactamente qué tal ha resultado. Tiene que pasar un poco el tiempo, haber un sedimento de contemplación y dejar que el tiempo sorprenda al propio pintor, como que no lo hubiera hecho. Entonces, ver el cuadro de nuevas, esto lo he hecho yo, pues me sorprende para bien o me deja indiferente, ¿no? En todo caso, pues lo quiero decir, y para ser breve, que fue muy interesante el hacer el retrato, ¿eh? He aprendido mucho de él, no sé si él de mí, pero bueno, yo al menos sí he aprendido mucho, y como siempre, hacer todo el retrato trae consigo el conocimiento del personaje, y a mí, que me gusta, además de hacer otros temas, paisaje, etcétera, etcétera, hago bastante retrato, y normalmente, por no decir siempre, a los que le hago el retrato después se genera una amistad bastante entrañable, ¿no? Porque es un intercambio entre modelo y pintor, ¿no? Y repito, en las poses, ¿cuántas veces teníamos que decir, vamos a callarnos, puñeta? Porque es que hay que dar mano al pincel, ¿no? Porque nos entusiasmamos hablando, intercambiando criterios y contándonos hasta confidencias, ¿no? Pero siempre es muy interesante. Para mí la historia de los retratos y de los retratados es una de las etapas que tengo mucho cariño, y me es muy interesante, aunque mucho se me conoce por los paisajes. Por último, por ejemplo, tengo aquí de un poema que hizo Antonio Colinas, muy amigo, muy entrañable y por todos conocido como poeta. Le hice hace tiempo un retrato y pasaba algo parecido a lo que acabo de decir con Van Halen. Y en esto él hace un poema que comienza diciendo, lo titula Retrato, comienza diciendo: de golpe has volcado en mi rostro tu obra, has volcado en mi alma tus paisajes, para reconocerme, para reconocernos. El poema sí que es muy largo, no lo voy a leer, pero bueno, es bastante sintomático de lo que es la interacción que hay entre modelo y pintor. Yo aprendo mucho de los que me posan para los retratos. No más, muchas gracias. A continuación tomará la palabra don Gonzalo de Luis, secretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor Luis María Alsón de la Real Academia, excelentísimo señor
Manuel Ruiz de Alcalaína, ilustrísimo señor don José Sánchez Carralero, Juan, nuestro homenajeado. Voy a dar lectura al acta en Madrid, siendo a las 17 horas del día 6 de mayo, de 2024, la Junta Directiva de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles acordó por unanimidad celebrar, con la colaboración de la Real Sociedad Matritense Amigos del País, un homenaje público dedicado al que ha sido su presidente, don Juan Van Halen, por cuanto en su persona converge tanto el mérito de una larga dedicación en defensa de los intereses de los socios, como su decidida y constante postura por mantener y acrecentar el prestigio, el legado y el valor de la entidad, haciendo frente en los últimos años a los problemas hoy satisfactoriamente resueltos provocados por la pandemia. En una nueva etapa que se abre para la asociación, su renuncia al cargo por motivos estrictamente personales no ha podido sino provocar este acuerdo unánime para mostrar pública y sinceramente un encendido reconocimiento a quien ha sido su ejemplar presidente y un nobilísimo colega y defensor de los oficios artísticos y literarios. A continuación vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del acto, porque se tiene que retirar el señor alcalde, y vamos a descubrir, le voy a pedir a don Enrique Osorio y a don José Luis Martínez Almeida que descubran con el pintor el cuadro y por favor con el homenajeado. ¿Viene el homenajeado? Aquí está. Ahora sale otro, Ahora como sea otro. ¿Qué, lo descubrimos? yo creo que sí. Bueno. Están aquí. Bueno. Se va a incorporar a la mesa nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa. Bueno, pues descubierta la pintura, tomará la palabra el excelentísimo señor don Luis María Ansón de la Real Academia Española, cuando quiera. Sí, señor presidente, señoras, señores, queridas amigas, queridos amigos, decía Eugenio Dors que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y yo, que me gusta ser sincero, desde hace muchos años suelo empezar mis discursos y mis conferencias advirtiendo lealmente: ruego a los que en el transcurso de mis palabras abandonen el salón,
por favor que lo hagan en silencio para no despertar a los que se queden. Por lo pronto ya el alcalde se ha ido. Como sería, después de lo que acabo de decir, una cosa poco coherente el que yo me pusiese a dar una conferencia sobre Juan Van Halen, y Juan Van Halen y yo somos profesionales del periodismo, pues vamos a hacer periodismo, Juan. Que nos oigan a ti, a mí, hablando tranquilamente. Será seguramente menos aburrido para este público que está tan interesado en tu persona, más interesante que el que yo diga unas palabras aburridas. Me parece que no me equivoco si te digo que yo te conocí cuando publicaste el primer libro, que fue en el año 62 o 63, ¿no? Que se llamaba Palabra Lejana, con 19 años. O sea, hace más de 60 años que nos conocemos. En ese momento me empezaste a apoyar. Ya. Bueno, el apoyo siempre ha sido mutuo. El hecho es que después de ese libro, con el cual se inició la relación con Juan Van Halen, unos años después él publicó, yo creo que uno de sus libros claves, que es El Cuaderno de Asia. Yo en ese tiempo, en 1966, había publicado, cuando ya se había suprimido la censura previa en España, un artículo titulado La monarquía de todos, y como recordarás, el general me envió al exilio. Pero yo había estado ya en Extremo Oriente 2 o 3 veces, con lo cual en tu libro sobre tu viaje a Oriente citas muchas o algunas de las crónicas, algunos de los escritos que yo había hecho. Porque justamente lo busqué. Buscaste el libro. Busqué los sitios y porque tú me dijiste hasta el hotel en donde tenía que residir en Saigón. Sí, eso está muy bien, sí, es verdad, me acuerdo muy bien. Y también me acuerdo que yo escribí un artículo en aquella época en el ABC, entonces no había casi televisión, no había nada más, el ABC lo era todo en la vida nacional. Y escribí un artículo sobre tu cuaderno de Asia, un recuadro en el cual repasaba un poco cómo había sido eludiendo muchos de los aspectos que la mayor parte de los viajeros encuentran cuando recorren Asia, para fijarte sobre todo en las manifestaciones poéticas. Es decir, que ahí se demostraba lo que se acaba de decir de ti hace muy poco, que antes que nada Juan Van Halen lo que es un poeta. Y eso es tan importante que yo les digo a todos ustedes, miren, dentro de 200 años nadie sabrá quién es José Luis Martínez Almeida, nadie sabrá quién es Bolaños, nadie sabrá quién es Pedro Sánchez, pero todo el mundo sabrá quién es Federico García Lorca o quién es Rafael Alberti. Es decir, lo que queda desde el punto de vista real y desde luego desde el punto de vista cultural y social en los países, pues es la poesía. Y Juan Van Halen destaca por muchas cosas, como se ha explicado ya aquí, pero sobre todo destaca como poeta. Yo me acuerdo que con motivo de ese libro conversé contigo sobre el Ramayana, que es un libro hindú muy poco leído, muy citado, pero muy poco leído, y también sobre Sankara. Sankara fue un estudioso de la filosofía y de la poesía hindú, y hizo un gran estudio sobre las Vedas. Yo creo que el Vedanta sankárico es de las obras que conviene no dejar de leer en esta vida. Y Van Halen en su libro lo cita de una manera muy específica y muy concreta. Y todo eso me lleva a decir que en esa idea que él ha tenido del estudio de la poesía, naturalmente recorre la India y va al otro extremo de la India, que es en Calcuta, de donde era Rabindranath Tagore, que es una de tus especialidades, ¿no? Tú has estudiado Tagore a fondo. Sí. Sí. Y efectivamente... A través de Juan Ramón. Sí, claro, Juan Ramón lo tradujo Zenobia sobre todo, pero él le dio la forma, hasta el punto de que muchos de los poemas de Rabindranath Tagore, la verdad es que son poemas de Juan Ramón Jiménez. En Calcuta hay una universidad que se llama la Universidad Tagore, y yo di allí unas conferencias sobre literatura española contemporánea, y conocí mucho a Das Gupta, que era el gran filósofo indio de hace 50 años, estamos hablando, como podía haberlo sido pues Ortega y Gasset durante tantos años en España. Y Das Gupta, ¿sabes?
un día él daba unas clases peripatéticas, es decir, daba unas clases en el jardín paseándose y hablando como en los viejos tiempos de la Academia Griega. Y un día le pregunté, porque estaban ocurriendo todos aquellos sucesos que habían ocurrido en los años 58, en el 60 y qué tal, sobre todo en Francia, en toda Europa, con unos universitarios muy embravecidos y muy levantiscos, y le pregunté si él tenía algún problema, y me dijo, yo tengo unos problemas verdaderamente terribles. Y le pregunté, bueno, y me dijo, no, es que los alumnos no quieren aprobar, quieren seguir estudiando conmigo. Y claro, me queda un problema todos los años que no quieren firmar los exámenes que han hecho para que les suspenda y para que así poder volver a hablar conmigo y hacer esa trayectoria peripatética. Esa es la realidad de lo que era entonces la universidad en la India, lo que era Das Gupta y lo que era lo que tú analizaste. En cambio, no te fijaste demasiado en un poema en mármol que hay en la India, Sí. que es el Taj Mahal. El Taj Mahal, de lo que yo he conocido en el mundo después de tantos años de recorrerlo, es un poema en mármol y es el edificio más bello que yo he contemplado nunca. Impresionante. Y luego, no lejos de la India, está el Kirguistán, y allí en el Kirguistán se produjo uno de los grandes poemas épicos de la historia de la literatura universal, que es el Manás. Y en ese poema, piensen ustedes, por ejemplo, que la Ilíada tiene 12.000 versos, el Manás tiene 500.000 de versos, que yo me leí de arriba abajo, tardé todo un verano en leer el Manás, y me dejó impresionado, porque es la historia de un general cuyo hijo y cuyo nieto se dedican a defender la independencia. Está escrito en kirguiso, y la independencia del Kirguistán frente a todos los acosos del Asia Central por parte de China, de la India, de los distintos imperios que iban surgiendo, sobre todo el imperio mogol, que lo dominó durante algún tiempo. Es un poema, la parte épica es impresionante. Luego él tenía un ejército formidable, y una de las alas del ejército era un ejército de amazonas, que es de los pocos que ha sido, como no han sido una amazona suelta, sino una división de amazonas. Eso, ¿sabes? No me acuerdo que lo reflejas en tu libro Cuaderno de Asia, pero sí, en cambio, te refieres al poema. De la misma manera que hablas de tantas cosas en Extremo Oriente que son increíbles. Por ejemplo, de un poeta excepcional, estudió medicina aquí en Madrid, fue un hombre cabal en todo sentido, y los españoles lo fusilamos porque él defendió la independencia de su patria, que era Filipinas. Sí, claro. Y tú has estado, porque lo explicas ahí en el sitio, porque le llevan a uno al muro donde tirotearon a Rizal. Y Rizal, en su celda, escribió un poema de despedida, y sus últimos versos de ese poema es: adiós patria querida, morir es descansar. Y así y los españoles lo fusilamos. Fue muy amigo de Emilio Aguinaldo. Yo conocí a Emilio Aguinaldo, al autor de la presidencia de Filipinas, pues no está tan lejos, porque él me invitó a su casa de Cavite, y allí me acuerdo que salió a un balcón, y en el balcón había unos cañones, no eran más grandes que esto, créanme que no les exagero nada, no eran más que este, y me dijo, yo creí que eran unos cañones con los que jugaban sus nietos, y me dijo: aquí, entre estos dos cañones, yo hice nación independiente a Filipinas. Y eso lo recoges tú, y fue un momento emocionante para mí. Yo también he escrito mucho sobre esa circunstancia. Pero también Juan Van Halen se refiere, por ejemplo, a los haikus japoneses, sobre todo los de Basho, en el siglo XVII, XVIII, que son realmente muy impresionantes. Y por fin llegamos al sitio que nos congregaba entonces a la mayor parte de los profesionales del periodismo, que era Vietnam. Y Vietnam, había una guerra muy dura, murieron 40.000 norteamericanos, por cierto, la mayor parte de ellos puertorriqueños. Y es un sitio, yo hice la guerra de Vietnam. En el argot periodístico llamamos a cubrir una guerra, periodísticamente le llamamos a hacer la guerra. Yo hice la guerra en 7 ocasiones. Pero Vietnam, como recordarás muy bien, Juan, tiene un poema que es el Kim Ban Kieu, que es un poema verdaderamente emocionante. Es un poema en el cual hay un capitán del ejército que se llama Kim Trong, que tiene una novia bellísima que se llama Kieu,
y el poema empieza en un cementerio, porque te acordarás que los extremos orientales, por lo menos en esa zona, celebran los aniversarios de los entierros y los encierros con una especie de picnic y bailan y cantan y lo celebran. Y en cambio este poema empieza con que Kim Trong y Kieu están conversando delante de la tumba de una geisha, de una cortesana, y ella le dice a él, verdaderamente esta mujer estaba rodeada de hombres durante toda su vida y ahora aquí está completamente sola, solo estamos nosotros. Y mientras están hablando, eso lo explicas tú en el cuaderno de Asia, llegan emisarios de la corte imperial. Entonces Vietnam era el imperio annamita, y le dicen a Kim Trong que se tiene que incorporar a filas, porque lo que había ocurrido era que los chinos, como ocurría tradicionalmente, según China, conseguía su unidad, y eso lo subrayas tú en tu libro, Juan, es que invadían el imperio annamita. Entonces Kim Trong se despide con un verso bellísimo de Kieu. Un verso, yo no sé annamita, pero Juan debe saberlo porque refleja esos versos completos. Tram nante chan hong kan tu yenai, que quiere decir: no volveré a tocar mi guitarra en otra barca, así le jura fidelidad eterna. ¿Te acuerdas, verdad, Juan? Sí, sí. Emocionante. Y él se va, tiene un periodo de épico extraordinario. Bueno, en aquella época muy poca gente conocía al Kim Ban Kieu, vamos a decirlo sin ánimo de crítica. La verdad es que Rubén Darío la marcha triunfal se la copia, a Nguyen Du se llama el autor del Kim Ban Kieu. Y luego, fíjense ustedes que la pobre Kieu se encuentra con un dilema terrible, y es que los chinos cogen prisionero a su padre y le piden 300 taels de oro para liberarle. Y entonces ella no tiene más fórmula para conseguir ese dinero que convertirse en una fulana, convertirse en una geisha, y que no es tan negativo en Extremo Oriente como es la prostitución aquí en Europa, pero que no deja de ser una cosa rechazable y rechazada. Pero no le queda más remedio y se le plantea el dilema: o mi novio o mi padre. En Occidente se hubiera resuelto a favor del novio, pero tú explicas que en Oriente se resuelve a favor del padre. Y ella acude a una vieja que se llama Tuba, que le explica las 7 maneras de seducir y las 9 maneras de hacer el amor. Bueno, todas estas cuestiones de las series esas pornográficas que hay ahora son tímidas, ursulinas, al lado de lo que se explica en el Kim Ban Kieu. Y entonces ella, cuando ya consigue el dinero y libera al padre, no puede resistir esa vida porque no tenía nada que ver con ella, y decide suicidarse. La sacan del río unas monjas y la meten, unas bonzas, y la meten en un convento. Y él, mientras tanto, ha vencido, Vietnam ha vencido, igual que luego vencieron a los franceses, a los japoneses y a los americanos. El pueblo vietnamita derrota al invasor chino y él entra triunfante. Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene el hierro, el cortejo de los paladines, y pregunta por su novia, y entonces le dicen pues lo que había ocurrido, y él, yo creo que es muy emocionante, en él predomina el amor y decide perdonarla por la vida que había tenido. La acude al convento y ella le dice que no se puede casar con él, que está con muchos hombres, que no le ha quedado más remedio porque quería liberar al padre. Y entonces le dice él un verso que también recoge Juan Van Halen y que vuelvo a repetir, él debe conocer el annamita muy bien, que dice: tu persona es como una gota de rocío, lo mismo puede caer en un pozo o bien que en un jardín florido. Y había caído en un pozo, pero él la perdona y la incorpora a su jardín florido, y el poema termina. Me acuerdo, fíjate, Juan, que yo creo que tú no conociste a Westmoreland, pero yo le conocí porque el embajador, al general, que era el general en jefe de todas las fuerzas norteamericanas en el Pacífico. Y es curioso porque esa suerte periodística que se tiene, resulta que el embajador de Estados Unidos en Vietnam, que era como un rey, era hermano del embajador aquí, bien conocido para todos nosotros. Me invitó a comer y estaba en Westmoreland. Y yo le hice preguntas
que fueron muy aleccionadoras, porque él, yo pensaba, por la guerra no es verdad que la están ustedes ganando, y me parece a mí que le traía sin cuidado la guerra de Vietnam. Él lo que quería era dominar el mar de China y dominar el 85% del comercio extremo oriental que circulaba por el mar de la China. Pero cuando le pregunté por el Kim Ban-kyo, me dijo: usted es el que ayer me hizo esta misma pregunta en la conferencia de prensa. Y efectivamente, en las conferencias de prensa, pues éramos 200 periodistas, y yo le pregunté: ¿ha leído usted el Kim Ban-kyo? Y él se quedó así. Yo le volví a repetir la pregunta y me humilló. Y dijo: ¿qué dice este señor con ese funny English? Me dijo. Y entonces al día siguiente yo le dije: pues el del funny English era yo. Y le voy a decir una cosa a mi general que seguramente le sorprenderá. El hecho de que no haya leído usted el Kim Ban-kyo y que no sepan lo que es, les hará perder la guerra de Vietnam, porque la guerra de Vietnam, como la guerra de la independencia en España y con tanta, era el espíritu de un pueblo que luchaba contra el invasor hasta la extenuación y hasta la muerte. Y eso es lo que ocurrió en Vietnam, comunismos aparte, historias ideológicas aparte, pero verdaderamente el poema era impresionante. Y en esa época, Juan, en esa época en que tú y yo empezamos a ser amigos, que son 60, 50 años, ¿te acuerdas que Stalin se había muerto ya? Y entonces estaba Khrushchev, como le llamamos aquí. Era un personaje muy especial que, para que ustedes hagan una idea, un día se quitó el zapato en plena sesión de las Naciones Unidas y golpeó con el zapato la mesa donde estaba, ¿no? Eso era Khrushchev. Pero en cambio China tenía un personaje excepcional, que era un dictador atroz, que encarnó una dictadura atroz. Él creía que para conseguir la unidad de China pues tendría 9 millones de muertos, y yo creo que fueron 40, pero que además era un poeta, y como revolucionario no se puede pedir más. Juan recoge en su libro, cuando Mao Zedong se dirige, fíjense ustedes, se dirige en el puerto de Shanghai a los obreros del puerto y les dice: vosotros los sin arroz, vosotros los que no tenéis nombre, a los que se reconoce por las llagas de las caderas, descargadores de barcos, o por las llagas del hombro, obreros del puerto, escuchad, escuchad el clamor de esos que han amasado su gloria con vuestra sangre. Ahora, entre tanto hierro, Mao Zedong, el poeta, hablaba de la amada lejana y sola, de su tibia carne estremecida, de su corazón sin estrenar, herido por la garra inmensa de la muerte. Llueven mansamente las espigas y se escucha la voz antigua de la tierra. Es otra vez Litaipe, que vuelve con sus tristes muchachas de la cara de jade. Y Mao Zedong tiene una novia con la que se casa, hija de su profesor de literatura, que se llama Yang Kai-hui, a la que asesinó de mala manera Chiang Kai-shek. Y él le recitaba esos poemas de la tierra y del viento, los poemas de Mao Zedong, que tú conoces también y que tienen tanta belleza. Y le decía: me acuerdo cuando juntos tomábamos el té en Cantón, me acuerdo cuando juntos recitábamos versos en Chungking, en las tardes de otoño y de tristeza, a la caída lenta de las hojas y del alma, en el crepúsculo inmenso. Y tú le adornabas eso con Juan Ramón Jiménez: tú me mirarás llorando, será el tiempo de las flores, tú me mirarás llorando y yo te diré: no llores. Mi corazón lentamente se irá durmiendo, tu mano acariciará tu frente, tu suavecita mano, y tú me dirás: ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el suelo, y tú me dirás: ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el cielo, y yo me sonreiré, y tú estarás asustada, y yo me sonreiré para decirte: no es nada. Y esa nada, Juan, forma parte de tus poemas de fondo. Yo creo que en tus libros de poema, incluido Donde nace la lluvia, haces con cantidad de referencias a la nada, que es curioso porque una de las cosas que más me han impresionado en mi vida es que uno de los personajes más célebres en el mundo, que fue Luis Buñuel, triunfador, Oscar en Hollywood, ganó todos los premios en Europa, un día, y Miguel Pérez Ferrero, en la entrevista que le hizo para hacer su libro biográfico, que lo hacíamos ahí en el edificio España, y yo asistí a las sesiones de esas entrevistas. Lo hacía muy bien, Donald lo hacía muy bien.
y le preguntó que por qué no se había presentado no sé qué premio de esos premios cinematográficos que hay en Europa. Y fue impresionante, se le quedó mirando y le dijo: mira, Miguel, si supieras que la única dignidad en la vida es la nada, viva el olvido. Eso se lo he escuchado yo decir a Luis Buñuel. Y efectivamente, la nada a la que se refiere en su poesía de manera filosófica, de manera profunda, se refiere Juan Van Halen, forma parte pues de la poesía más seria, de la poesía contemporánea. Y ahí tienes a nuestro amigo José Hierro. Tú has conocido a José Hierro como yo. José Hierro se pasó los últimos 5 años de su vida con una bombona gigantesca de oxígeno con la que iba a los sitios para poder respirar. Era un poeta, es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, no inferior ni a Federico, ni a Rafael Alberti, ni a Vicente Alexandre, poeta excepcional. Y tiene un poema, cuando hace su viaje también a Nueva York, en que termina ese poema diciendo: ¿qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada? Y me parece a mí que yo no me quedaría donde debo quedarme hablando de Juan Van Halen cuando hacemos esta mirada hacia atrás y hablamos de cosas que han pasado, porque el mirar la vuelta hacia atrás, mirar la mirada hacia atrás, le convierte a uno en estatua de sal. Es decir, que lo que tiene Van Halen extraordinario, lo tiene en poesía, que hace una poesía del siglo XXI, una poesía de vanguardia. Lo que tiene de extraordinario es que intelectualmente, políticamente, está en el siglo XXI y caminando hacia el siglo XXII. Y por lo tanto, naturalmente que lo que le preocupa es la inteligencia artificial, y le preocupa la digitalización, y le preocupan los neutrinos, y al final sabe perfectamente que hemos vivido una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea, pero que estamos ya en la edad digital, y él es un hombre de la edad digital que, con toda la biografía que aquí se ha recogido y que supone en esta casa pues la significación de toda una vida plena de éxitos y plena de experiencias literarias, políticas, económicas, sociales, Juan Van Halen es un hombre que mira hacia el futuro. Y a mí me parece que eso le completa ese pensamiento profundo y permanente en él, que es el estudio de la nada. Y por eso yo, señoras y señores, les quiero pedir a todos ustedes que dediquemos a Juan Van Halen el aplauso de agradecimiento que todos le debemos. Bueno, pues ya se acabó. Bueno, después de esta intervención tan excepcional, poco hay que decir, ¿verdad? Bueno, tiene la palabra la ilustrísima señora doña María José López de Arenosa, vocal de la Junta de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Buenas tardes, queridos amigos y compañeros, queridas autoridades, querido Luis María Ansón. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Y querido Juan, muchísimas gracias, Juan Van Halen, por tu dedicación a nuestra asociación y en lo personal. Gracias por tanto. Pero no quiero dedicar esta oportunidad que me brindan a los merecidos halagos, sino a reivindicar tu poesía. Soy María José López de Arenosa, como han dicho, miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, licenciada en Filología Inglesa, y hace unos años hice mi trabajo de fin de máster en periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información sobre el periodismo en la poesía de Juan Van Halen. El tema me apasionó y me lancé a hacer una tesis doctoral que no he terminado, pero que me ha permitido profundizar en su vida y en su obra. Es difícil, como se ha dicho, resumir una vida y una obra tan completa como la de Juan Van Halen, y el hecho de que nadie lo haya vinculado a ningún movimiento literario le ha situado fuera de las antologías y estudios de la crítica. Además, en algunos ambientes es más conocido por su faceta pública que por su innovación en la poesía y por su aportación en el periodismo. En una entrevista para mi tesis doctoral
Me confesó que su vocación trina de poeta, periodista y político levantaba suspicacias. Para los políticos, Juan Van Halen es un escritor, para los escritores es un político, pero él se siente ante todo poeta. No sé si se me oye bien. Vale. En su obra destacan dos géneros que son en principio asimétricos y casi diríamos que antagónicos, pero que sin embargo presentan muchos puntos en común: la poesía y el periodismo, cuyo maridaje podemos encuadrar en el contexto del periodismo literario o nuevo periodismo, al que Tom Wolfe se refirió como el periodismo que se lee como una novela. Parafraseando Wolfe, podría decirse que Juan Van Halen hace un periodismo que se lee como un poema, a través de lo que yo llamo poesía periodística. Pero antes de hablar sobre su poesía, me gustaría reivindicar algunos hitos en su trayectoria desconocidos por el público y por el propio gremio de la prensa. Se trata de uno de los pocos periodistas vivos, junto a Luis María Anson, aquí presente, que cubrieron la guerra de Vietnam, donde estuvo como enviado especial para el periódico El Alcázar. Ha sido uno de los pocos periodistas occidentales que han entrevistado a Saddam Hussein. Ocurrió en 1973, cuando Saddam Hussein era vicepresidente y hombre fuerte de Irak, y ya entonces muy reacio a conceder entrevistas a medios occidentales. Un encuentro que Van Halen evocaría décadas más tarde en un poema bellísimo, Segundo Alfanje. Un alfanje es un sable corvo y corto. Y, en fin, dudo que haya ningún otro poeta occidental que le haya dedicado un poema al dictador iraquí. Hasta en esto Juan Van Halen tenía que ser muy original. Saddam Hussein debió sentirse muy cómodo con Van Halen porque conversaron durante 3 horas que debieron parecerlo pocas, porque poco después viajó en Madrid y le citó para verse en el hotel. Juan Van Halen ha sido un adelantado a su tiempo y su poesía ha sido comprometida en la denuncia de temas que hace 50 años no interesaban a la sociedad europea, más preocupada entonces por la Guerra Fría o por el mercado común. Y estos son los grandes temas del siglo XXI, por eso digo que ha sido muy vanguardista. Me refiero a la inmigración, a los refugiados, los derechos humanos, la explotación sexual o la pérdida de identidad de culturas milenarias. De la explotación sexual nos habla Juan Van Halen en sus crónicas desde Tailandia, donde los soldados norteamericanos repostaban y descansaban, y allí, nos dice, fundían sus dólares en brazos de unas muchachas tailandesas, casi niñas algunas. Y dedica su poema Son de Bangkok a una de esas niñas, que representa a todas las niñas ultrajadas por los soldados norteamericanos. Una infamia que se ha perpetuado en ese país con el tráfico, con el turismo sexual, y que ya Van Halen denunciaba a principios de los años 70. Fijaros si ha sido innovador. Al adentrarse en el territorio híbrido de la poesía y el periodismo para expresar cómo ve y siente el mundo, Van Halen dibuja una imagen creada con palabras con la que ilustra la noticia y muestra el rostro de los más desvalidos, porque, como decía Kapuscinski, la relación con otros seres humanos desde la empatía es condición sine qua non para ejercer el periodismo. Y en esa línea está precisamente la poesía de Juan Van Halen, con una temática social, ojo, que no política, en la que destaca su compromiso con los que sufren y su capacidad para crear imágenes que, como fotografías, presentan un momento puntual, sin dogmatismo, de una realidad poco conocida. Hablemos de Vietnam. Juan Van Halen estuvo en Vietnam como enviado especial del Alcázar. En sus reportajes ofrece datos sobre los combates, los partes de guerra, el día a día en Saigón, etc. Y como hiciera Whitman en la Guerra de Secesión norteamericana, de la panoplia de personajes de sus crónicas surgirían después los personajes de sus poemas de guerra, escritos con la elasticidad y el ritmo que permite el verso libre, para poner el foco en los más débiles, víctimas a veces, verdugos también a veces, de un paraíso convertido en un infierno. Seres humanos que el periodista ha conocido y sobre los que después fija su mirada de poeta para darles voz y rescatarlos del silencio y del olvido en sus versos. Poema Bajo las bombas, Muchacha vietnamita, balada por Nguyen Van Sam, Crecí con un fusil, son algunos de los ejemplos de transformación de una crónica en un poema. Y en esta línea de periodismo con vocación de permanencia a través de la poesía, quiero destacar que Juan Van Halen escribió poemas sobre esta guerra como testigo presencial.
Angelina Gatell hizo una recopilación de poemas sobre Vietnam, pero fue un poemario hecho por encargo del Partido Comunista, al que luego se sumaron otras figuras sin afiliación política, como Gerardo Diego. Pero hasta donde yo sé, ninguno de esos autores, entre los que se encuentran figuras como Caballero Bonal o Leopoldo de Luis o Rafael Alberti, estuvo allí. Van Halen hizo esos poemas y estuvo allí y lo vio. ¿Y qué importancia tiene esto? Toda la importancia. La poesía sobre la guerra de Vietnam ha proliferado en Estados Unidos, un país que todavía no supera aquel trauma y que se ha consolidado en un género temático que ha despertado un enorme interés en el mundo académico, con autores de la talla de Allen Ginsberg, William Daniel Gerard o Bruce Weil. Se han publicado numerosas antologías y trabajos académicos, un corpus que no deja de aumentar. Lamentablemente, la falta de traducción a la lengua inglesa de los poemas vietnamitas de Juan Van Halen ha supuesto una limitación en su difusión y estudio, pero desde luego no solo no desmerecen, sino que superan con creces a muchos de los grandes poemas de Vietnam publicados en Estados Unidos. Van Halen narra en el Alcázar los bombardeos americanos con los B-52 tras sobrevolar el delta del Mekong con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y quiero destacar que su denuncia de los bombardeos con napalm sobre las aldeas vietnamitas es de finales de 1971. Un año antes de que la célebre fotografía La niña de napalm, de Nick Wood, mostrando un grupo de niños huyendo de un ataque aéreo con una niña desnuda que todos conocemos, pues un año antes de que esa fotografía diese la vuelta al mundo y ganase un premio Pulitzer para convertirse en la imagen más representativa de esta guerra, un año antes ya Van Halen había denunciado en una crónica esos bombardeos sobre las aldeas vietnamitas. Y así nos lo cuenta en una crónica. Abro comillas. Bombas de 500 kilos y napalm de 750. Un buen aparato disuasorio. Los pilotos sostienen que su guerra es más limpia, más aséptica. Ellos, al contrario que los boinas verdes y los rangers vietnamitas, no ven a las mujeres que lloran allá abajo y a los niños quemados. Cierro comillas. En su poema Bajo las bombas, el poeta se fija justamente en esos niños quemados y en los habitantes de esas aldeas que arden lejos de la vista de los pilotos y de su concepción higiénica de la guerra desde el aire. Se adelanta también a reconocidos poetas norteamericanos en la denuncia del poder devastador del napalm, en el uso del napalm en poesía, como por ejemplo Bruce Weil, otro poeta que estuvo en Vietnam como soldado, autor de la célebre canción de napalm, publicado en 1986. Van Halen se adelanta en más de una década a Bruce Weil en el uso del napalm en poesía. En su balada Por Nguyen Van Sam vemos que no hay tema tabú para Juan Van Halen y que hasta un terrorista puede tener unos versos cuando su carrera de sangre toca a su fin. La fotografía de Eddie Adams, ganadora también de un premio Pulitzer, tomada en el momento justo en el que el general Lone dispara a este terrorista, dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. No sé si recuerdan esta fotografía de un terrorista que le están disparando y que la fotografía recoge el momento justo en que recibe el disparo. Bueno, ¿quién era Nguyen Van Sam? Así nos lo resume Juan Van Halen, el periodista, en su crónica. Abro comillas. 60 muertos y casi 200 heridos era su balance como saboteador. Fabricaba las cargas en su casa, pacientemente, con mimo profesional. Cierro comillas. Y así nos lo cuenta el poeta en este fragmento que leo, de la balada Por Nguyen Van Sam. Pocas gentes quedaron sin ver tu cuerpo roto, atado al poste, casi cegado por la ráfaga. Fabricabas las bombas en soledad, con mimo. Llegaste a confesar más de 90 crímenes. Te acompaña el espanto de tantos niños muertos, las vidas inocentes que segaste de un tajo. Las gentes bautizaron tu nombre con la furia y maldicen la sangre que corrió por tus venas. Bueno, impresionante. La denuncia de la pobreza y la miseria en la India es otro tema que tampoco escapa al ojo comprometido del poeta y del periodista. El periodista menciona en una crónica a un niño llorando en una noche de Bombay a la orilla del tráfico de Marine Drive. Y ese niño se convierte en el protagonista de Primera carta a mi hijo, un poema maravilloso del que extraigo un pequeño fragmento. Es una comparación de ese niño que llora en la acera, en la miseria, en la noche de Bombay, con su hijo que está en Madrid, en su casa, en su cuna,
plácidamente durmiendo al cuidado de su madre. Es un niño tan solo, un niño como tú, mínimo como tú grande, en esperanza, en paz. Pudo nacer, llorar al mismo tiempo que tú, llorar en el idioma común en que se llora. Pero la piel y el nombre le ordenaron nacer aquí en Bombay, donde se muere, en cualquier calle, en medio de la acera, en soledad, sin lágrimas. Los refugiados es otro de los grandes temas del siglo XXI, sobre el que Juan Van Halen escribió en 1976, al hablar sobre los refugiados en Aberdeen, Hong Kong, que habían huido de la República Popular China. Su poema Aberdeen es un grito ante la miseria y el abandono de quienes lo han perdido todo buscando la libertad. Y así nos lo dice el poeta en este poema, en este pequeño fragmento. ¿Vale la libertad lo que una rata? El monte guarda el eco lejano de la esperanza herida. ¿Acaso un día cualquiera la tormenta de Aberdeen alce vientos y dioses sobre el ciego Hong Kong? Bueno, decía Ezra Pound que la literatura es la noticia que permanece noticia, al hilo también de lo que decía Luis María Ansón, ¿no? Dentro de unos años no nos acordaremos de algunos personajes de la actualidad, pero la poesía permanece. Podemos decir que los poemas periodísticos de Juan Van Halen son la ilustración, la fotografía mental de unos testimonios que se salvaron de esa efímera existencia noticiosa en papel periódico, destinados, según decía Fernán Flor, a envolver el pescado del día siguiente. Son poemas que constituyen ejemplos de periodismo literario, periodismo que se lee como un poema, con vocación de permanencia, y que convierten el suceso noticioso puntual en una obra literaria, atemporal y eterna. Periodismo con imágenes hechas de palabras que indagan con las preguntas periodísticas del qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Sobre temas planteados que hoy están en el centro del debate y a los que Europa daba la espalda hace 5 décadas. El periodista escribe para ofrecer una información clara sobre una situación. El poeta la evoca, lo sugiere. No para dar respuestas, sino para que el lector se plantee sus propias preguntas. En definitiva, estamos ante un poeta vanguardista, coherente, absolutamente comprometido en la poesía, en el periodismo y en la vida. Muchas gracias, Juan, por estos testimonios y muchísimas gracias a todos por escucharme. Muy bien, pues seguidamente tomará la palabra el ilustrísimo señor don José Luis Morales Robledo, vocal de la Junta de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Autoridades, querido Luis María, querido Juan, queridos amigos. Discúlpenme, primero voy a poner los ojos, si algo puedo, no veo. Vamos a ver. Dicen los que de esto entienden que el acercamiento a la obra de un gran poeta ha de realizarse desde una perspectiva holística, es decir, global. Pues la fragmentación, aunque facilite el análisis, dificulta la comprensión del complejo y no siempre penetrable mundo que todo buen poema tanto explica como esconde. Así lo hice en el estudio introductorio de Espejismos, 2006, una breve antología general de la obra de Juan Van Halen, que publicó la Universidad de Alcalá de Henares hace algunos años, después de haberle otorgado el doctorado honoris causa en Filosofía y Letras. Un poco antes, sin embargo, había publicado en la colección Visor de Poesía La Vida Entera, antología exclusiva de sonetos que complementaba la que también había publicado Luis Alberto de Cuenca en la misma editorial, titulada La piel del agua, en la que se habían recogido, por el contrario, poemas de corte whitmaniano, verso libre, extendido, incluso salmodias, como los apellidó el propio Luis Alberto. Hoy me corresponde continuar con el soneto, y me alegro. No sé si ustedes se van a alegrar, yo sí, porque yo creo que lo más arriesgado que ha hecho Juan Van Halen en su obra poética
es precisamente escribir y publicar sonetos. Decenas, centenares de sonetos. Puede parecer una paradoja, claro está, ya que el soneto es la estrofa clásica por excelencia de la poesía española, desde que Garcilaso lograse lo que intentó con menor éxito el Marqués de Santillana, a saber, construir con solo 14 endecasílabos una pieza lírica, musical y deleitosa en su sonido, diamantina y transparente en su estructura y clara y profunda en su significado, como el milagroso corazón del agua, el gótico de la poesía, como le gusta decir al propio Juan. Garcilaso hizo del soneto en castellano una cumbre de elegancia, Lope de gracia y elasticidad, Quevedo de hondura y pasión, Góngora de sabiduría y estilo, y todos ellos juntos un Himalaya tan alto, tan variado en paisajes, tan abundante en cimas, valles y torrentes, y explorado tan a fondo, que la poesía castellana tardó casi 3 siglos en encontrar nuevos puertos por donde franquear aquella formidable arquitectura y descubrir nuevos paisajes. Al llegar el siglo XX, por fin, vuelven a ensayarse caminos nuevos para escalar estos 14 8000 que son los versos de un soneto. Los 100 sonetos de madera, es decir, compuestos en versos blancos de Pablo Neruda, por ejemplo, los sonetos abiertos de Luis Rosales, los táuricos de Morales, los quebrados de Blas de Otero, o los de doble rima de José Hierro, que ha sido aquí citado. Han sido, todos ellos, notables y arriesgados intentos de encontrar una nueva vía para acceder a la cumbre del soneto. También Juan Van Halen ha puesto sus mejores esfuerzos en renovar la construcción de sus catedrales líricas. Así han salido de su pluma bastantes sonetos polimétricos, edificados con versos de 3, de 4, de 6, de 7 sílabas y hasta eneasílabos, ese verso endiablado que solo sabía hacer Pepe Hierro y tú, los demás no sabemos. Y bastantes sonetos geométricos, con simetría axial o múltiple. En fin, variantes constructivas no investigadas antes por ningún otro poeta. Lo cierto es que cuando Juan Van Halen llega a su iniciación poética a los 14 años, según me confesó alguna vez, el soneto vive una batalla encarnizada. Blas de Otero ha abierto un boquete en la muralla de la ortodoxia del soneto con sus encabalgamientos abruptos, sus galernas rítmicas y sus precipicios constructivos. Los garcilasistas, por su parte, encabezados por José García Nieto, llevan la elegancia y la galanura a nuevas cimas de armonía y diafanidad. Sin embargo, los jóvenes, los poetas nacidos como Van Halen en los primeros lustros de tensa paz y cartillas de racionamiento, enarbolan una bandera bien distinta. Pero al poeta de Torrelodones no le van las modas, sino las lealtades, como recordó el maestro Ángel González al presentarle en Albuquerque, en la Universidad de Nuevo México. Cito: Van Halen está en el extremo de una tradición. Siglo de Oro, Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, poetas del 27 y del 36, Miguel Hernández y Luis Rosales. Juan Van Halen es un maestro en el cultivo del soneto y hay que destacar su extraordinario oído musical. El soneto, fórmula casi científica de la lírica, según Joaquín de Entrambas-Aguas, es para Juan Van Halen el paraíso de la poesía, su hermosa y difícil arquitectura mayor, su gótico, como ya se dijo. En Lejana Palabra, 1963, su primer libro, publicado con 19 años, como se ha recordado, pueden leerse ya sus primeros sonetos. 54 años después, En memoria de un mal sueño, de 2017, libro que mereció el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, aparece un delicado soneto simbolista de amor hexasílabo, titulado Concierto, y voy a pasar a leerlo para que se vea las novedades que Juan introduce. Eres guitarra y cello, y tu piel es mi acorde, 2 timbales el borde del abismo en mi vuelo, tu música, tu anhelo, y que la flauta aborde la hondura y se desborde un infierno en un cielo. Andante, alegro, vivo, el tempo se desboca hermosamente alado. Junto a ti, redivivo, respiro de tu boca.
todo es ya consumado. No seas neurótico y tan fino, que luego hablamos de Zamora. Te apunto una. Casi 6 décadas, o 61 años, para ser exactos, a lo largo de los cuales el soneto de Van Halen ha sido una presencia casi constante, aunque modificando su prestación en cada libro. De hecho, ha pasado de representar un reto técnico inicialmente en el que se dejan ver las lecturas y los titubeos del poeta en formación, hasta lograr el total dominio constructivo y construirse en la fórmula con la que el poeta expresa su emoción más condensada, la síntesis de su pensamiento poético. En un estudio publicado hace algunos años dividí la lírica vanhaliana en 3 etapas, caracterizadas respectivamente por la búsqueda, 1964-1973, la madurez, entre el 82 y el 89, con ese lapso de silencio, y las recurrencias orbitales, que les dije todo un libro, que comienzan a partir de 1998. Y son vueltas sobre sus temas, aproximaciones cada vez más cercanas, cualquier día te estrella como los meteoritos, pero sin dejar nunca esas pasiones del tiempo, del amor, de las preguntas grandes y básicas de la vida, con las que hasta ahora Juan ha ido moldeando su poesía. Los sonetos de Van Halen no cumplen la misma función, como decía, ni aparecen con la misma frecuencia en los libros de la primera etapa que en los de la segunda. De hecho, están ausentes en el periodo de cantación, Cuaderno de Asia y lo que yo llamaba Olvido, los 2 libros que lo forman, y solo adquieren su condición esencial y definitiva a partir del Laberinto de Arena, momento en el que ya se presentan como poema clave, prueba de la densidad funcional que adquieren. Este proceso de densificación característico y personalísimo en su doble vertiente puede rastrearse en su obra tanto si observamos la evolución estructural y constructiva, la arquitectura de la estrofa, como si seguimos la pista temática y funcional, en la que se percibe una mayor intensidad en cada nueva aproximación orbital a un mismo tema y en cada nuevo libro. La temática de los sonetos de Van Halen va variando también en estos años. En toda la primera etapa, los más numerosos son los sonetos de tema amoroso o puramente emocional, el impacto del paisaje sobre su alma, por ejemplo, en los que se podían rastrear huellas garcilasistas, gerardianas, incluso barrocas. Por esos años son mucho más frecuentes los que podrían considerarse reflexivos, existenciales, sociales o morales, y ninguno hasta entonces jocoso o burlesco, que aparecerán mucho después y que constituyen una parte mollar de su obra. Surgen por un motivo percibido, sentido de modo inmediato, cercano, y procuran ceñirse y agotarse en él. Son sonetos impresionistas, rápidos, vibrantes, ligeros en su arquitectura y en su contenido. Pero el joven Van Halen ya es fiel a las notas dominantes de su estilo: claridad, intimismo, comunicabilidad. Cuando aparece, tras un hiato de 9 años, lo que yo llamaba Olvido, el tema amoroso está tratado en verso libre, medido, musical, riguroso, fresco y personalísimo, pero no sometido a la cárcel de los 14 barrotes. Parece como si esta crisis de crecimiento le hubiera llevado a escalar nuevas cimas de expresividad, apartándolo acaso de anteriores rutas como alguno de sus íntimos temió. Pero no hay tal. Ha crecido, ha cambiado, ha mejorado mucho el poeta, y sus sonetos sufrirán la misma y positiva transformación. El Laberinto de Arena, otro de sus títulos cimeros, hay una muestra de la nueva concepción del soneto que va a dominar toda la segunda etapa productiva de Juan Van Halen. El libro se abre con un soneto, El espejo, y se cierra con otro recuento. Entre ambos, solo 5 largos poemas en versículo rosaliano o whitmaniano. Lo sorprendente no es tanto la reaparición del soneto en un libro de Van Halen tras 15 años sin publicarlos, sino cómo están concebidos y cómo están construidos estos dos, su densificación. No son piezas sueltas, independientes, cerradas, que acompañan a los demás poemas. Son su anuncio y su conclusión. El espejo como pórtico es una síntesis previa, un mensaje cifrado, donde el poeta informa al lector de lo que el libro le va a enseñar. El soneto de cierre, recuento, no es solo la conclusión dolorosa de esa mirada introspectiva que el poeta ha materializado en sus versos, sino que además está construido arquitectónicamente
como la figura reflejada en el espejo con el rostro invertido de uno mismo y visto al mirar el fondo de un pozo. Leeré los 2 tercetos de ambos sonetos y se comprobará. Atiendan a la última palabra de cada verso y entenderán el porqué. Dicen los 2 tercetos del espejo: miré el azogue y vi versos y besos, lágrimas, libros, idas sin razones, aquello que el recuerdo hace distinto. Es el pasado vivo en sus regresos, mientras el porvenir hurta sus dones y alza en la arena un terco laberinto. Y dicen los tercetos de recuento: la vida es un confuso laberinto que salda en tiempo sus opuestos dones y nos cercena enmiendas y regresos. Al final, solo hombre muy distinto del que soñé, lloradas sin razones, que bien quisiera haber trocado en besos. Como podía verse, la apuesta conceptual, estructural y técnica del poeta para plantearse este juego, el clásico laberinto de espejos, y resolverlo con solvencia, no solo nos confirma la osadía del Van Halen francotirador, como él mismo se definió en alguna ocasión y mi compañera ha resaltado, pues no pertenece a ninguna camarilla, ni a ninguna generación, ni a ningún, en fin, conjunto de esos que tiran unos poetas de otros, ¿no? Perdón, me fui. Sino que certifica su maestría en el oficio. Y quizá, como podrá comprobarse frecuentemente en sus sonetos posteriores, su afición al envite técnico no termina nunca. A partir de ahí ya nada será igual en la poesía de Juan Van Halen, especialmente en lo que al soneto se refiere. Se publicó en 2002 y se presentó en el Salón de Pasos Perdidos del Senado una amplia antología que yo mismo seleccioné titulada La vida entera. Tal vez no fuese mala idea hacer una edición de todos los sonetos de Van Halen, sus sonetos completos, como se hizo con los de José Hierro, por ejemplo. Más de un lector quedaría sorprendido y deslumbrado al leerlos, más de uno. En fin, no es el momento de extenderse en ello, pero ahí queda la idea. Entre poetas, los homenajes suelen cerrarse leyéndole al homenajeado, si está presente, o publicándolo en el libro o revista que la ocasión propicia, para que él lo lea, si no lo está, algún texto que loe su figura o hable de la relación que les une. De este modo solemos los poetas reconocerle su magisterio a quien se admira, la amistad a quien se quiere y la lealtad a quien se le debe. Por eso no puedo cerrar mi intervención sin leerle a mi maestro, a mi amigo, a mi cómplice Juan Van Halen, un poema que se incluye en mi último libro publicado el pasado mes de marzo, que habla del niño que fue y del niño que fui, 2 zagales de pueblo que seguramente aún corretean por nuestra memoria, aunque tal vez ya no sepamos reconocernos en ellos, ni los demás desde luego nos pueden ver en ellos. Como tú dijiste en el poema La memoria cruel, también del último de tus libros poéticos sobre tu vida en Torrelodones, la cuestión es saber si se ha cumplido lo que soñó aquel niño que creció en nuestros huesos. Mi poema natural e inevitablemente es un soneto. Se titula Los 2 niños y está dedicado a estos 2 antiguos versos tuyos. Niño crecido en tanta ausencia, a quien regreso y de quien huyo. Y al final está dedicado a Juan Van Halen Acedo, que también es de pueblo. Dice el poema: como si nada hubiese sucedido, ni el amor, ni el dolor, ni la locura de ser quien siempre fui, vuelvo a la oscura minería de un tiempo y de un olvido. Vuelvo a sentir al niño malherido, su inútil soledad. Vuelvo a la anchura de su desolación. Esa criatura sigue temblando aún, fuera del nido. Me persiguen sus ojos levantados hacia un Dios que no escucha. Noto incluso su rabia sorda y su llorar discreto. Y hoy ya somos 2 niños derrotados, el que no tuvo infancia y el que puso su amargura en la voz de este soneto. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues para las consideraciones finales tiene la palabra el excelentísimo señor don Enrique Osorio, presidente de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Como los que me han precedido en el uso de la palabra ya han hecho los correspondientes saludos, los voy a resumir en el presidente de la Matritense, en el presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y, como no puede ser de otra manera, en el homenajeado, en mi querido amigo Juan Van Halen. No hay nada más grato que poder decir unas palabras que expresen el orgullo que siento por el tiempo compartido con mi amigo y compañero Juan Van Halen. Me atrevo a denominarle compañero, aunque yo siempre, como él sabe, le llamo maestro, porque objetivamente hemos sido diputados y presidentes de la Asamblea de Madrid. Por eso solo oso llamarle compañero. Como todos los literatos aquí presentes sabéis, las odas laudatorias, como es el caso, requieren una gran inspiración y don de palabra, por lo que confío en no defraudar al transmitir la admiración que siento por Juan Van Halen. En este cometido tengo suerte, sí suerte, de que la figura de Juan se caracterice por una extraordinaria trayectoria, como prueba su maestría en diversos campos, la poesía, el periodismo y la política, de lo cual han dado buena prueba las personas que me han antecedido también en el uso de la palabra. A mí me han encomendado que me centre en el tema político, pero sin olvidar otras múltiples proezas, como la de ser presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que más tiempo, Juan, aunque tú me lo discutas, ha ostentado esa condición desde en los 110 años de la trayectoria de esta asociación. Y eso que tan ilustre asociación históricamente ha hecho gala de un gran acierto para escoger a sus cargos más representativos, destacando entre ellos 2 galardonados con el Premio Nobel, así como figuras y personalidades de nuestra edad contemporánea. Esta acertada visión ha continuado en el siglo XXI y por espacio de 2 décadas, Juan Van Halen ha compaginado su cargo en esta causa con la continuación de su prolífica obra y con su labor política. Y es que todos los madrileños le debemos mucho al homenajeado. Hace 4 décadas que Juan se comprometió su vida al servicio de nuestra región, y esto no es menor, habida cuenta de todo lo que hemos escuchado, de la exitosa carrera que entonces tenía como periodista, con el foco puesto, como nos ha contado Luis, en asuntos internacionales. Un breve repaso por la trayectoria de Juan, quien ha sido corresponsal, como ya nos han dicho, en periodos belicosos en países como Vietnam o Pakistán, bastan para recordarnos que estamos ante una persona de inmenso saber y proyección internacional. Y a pesar de esto, en aquel momento, hace esos 40 años, Juan no dudó en arrimar el hombro en las etapas iniciales del Estado autonómico, contribuyendo desde la Asamblea de Madrid a poner los cimientos de una sociedad acogedora y avanzada, ese Madrid tan pujante y de moda del que tan orgulloso creo que estamos todos. Durante 36 años la Asamblea de Madrid tuvo el privilegio de albergar allí a nuestro protagonista, el cual representó y defendió los intereses de los madrileños. Atesorar la confianza ciudadana en tantos comicios, Juan, gracias a tu impecable labor, es en mi opinión el mejor reconocimiento que un político puede recibir. Puedo estar equivocado, pero me aventuro a afirmar que a pesar de tus prolongados flirteos con el Senado, tu verdadero hogar político siempre recayó en la castiza Asamblea de Madrid, donde su figura es apreciada y admirada a partes iguales. Su compromiso con la Comunidad de Madrid ha sido una constante todos estos años, que ha traspasado lo estrictamente personal y te has convertido en ejemplo y referente para muchos políticos madrileños, como es el caso de un servidor, y por eso siempre te llamo maestro. Como presidente de la Asamblea de Madrid, Juan, durante la primera legislatura de Alberto Ruiz Gallardón, estrenó la actual sede de esa institución, la engalanó concienzudamente con la Ciudad Inacabada de Lucio Muñoz, con Las Palomas de la Paz de Alberti o con la obra de Juan Genovés, Las horas que anuncian los diarios. Asimismo, desde la presidencia de la Asamblea de Madrid, en la primera legislatura que el Partido Popular gobernó en la Comunidad de Madrid, Juan hizo gala de su talante conciliador y negociador. Sin duda, eso contribuyó a que su familia política cuente desde entonces con un importante respaldo ciudadano. Ojalá su trayectoria sirva de ejemplo a las generaciones presentes y venideras de cómo servir a la ciudadanía con integridad y sabiendo estar. Hoy más que nunca, Juan, estamos necesitados de referentes como el tuyo. No te lo tengo que decir.
Juan y yo compartimos una gran afición por la historia en general y también familiar. Conocer los pormenores de nuestros antepasados en la historia de España y de Europa ha sido siempre fuente de curiosidad para nosotros. En el caso de Juan, para los que no estéis al corriente de ellos, cuenta con una figura de primer orden en su genealogía, de origen flamenco e italiano, que no es otro que el general Juan Van Halen y Sarti. Nacido, como no podía ser de otra manera, en la liberal e inconformista provincia de Cádiz, se encontró muy joven en la campaña naval que llevó a la batalla de Trafalgar y luego se encontró en el 2 de mayo y fue herido en el parque de Monteleón. Fue una figura que no dejó indiferente a nadie en su tiempo y Juan rindió homenaje a él novelando parte de sus memorias del primer cuarto del siglo XIX en su libro Memoria secreta del hermano Leviatán. Me encantó leer ese libro, Juan, cuando me lo regalaste, así te lo dije, y la verdad es que me interesaba muchísimo la época de Fernando VII y tú la describes magistralmente, además explicas allí unas coplillas que circulaban entonces sobre Fernando VII, sobre José Bonaparte, que hacen las delicias y hacen emerger una sonrisa en cualquier aficionado a la historia. Te dije que lo iba a decir. Uno de los momentos más inolvidables de mi amistad con Juan y de esta afición por la historia compartida es cuando visitamos el Real Museo de Historia Militar de Bruselas y pudimos explorar la figura de su antepasado y la impronta que dejó en Europa. Por ejemplo, se hizo hueco en la historia de Europa porque fue uno de los promotores y jefe de las Fuerzas Armadas belgas cuando se independizó en el año 1830. Pero es que no solo eso, es que sirvió a 5 ejércitos diferentes, como al español, al de Napoleón, al belga, al de José Bonaparte, al del zar de Rusia, y sin traicionar a ninguna de esas naciones. No es de extrañar, por tanto, que las charlas que Juan y yo hemos mantenido y que vamos a mantener también a partir de ahora hayan tratado muchas veces de historia, otras veces también de política. Y son esos momentos que hemos compartido Juan y yo, cuando la relación de amistad queda por encima de la relación profesional, y es lo que viene a mi memoria cuando pienso en mi querido amigo Juan Van Halen. Quiero acabar dando las gracias a Juan Van Halen por todo lo que ha hecho como diputado, como senador, como presidente de la Asamblea, por los españoles y por los madrileños. Muchas gracias por todo, Juan. Bueno, pues me temo que ha llegado el momento de darle la palabra al homenajeado, aunque antes lo hemos escuchado, pero a ver, adelante. He de confesar que en mi vida, ya muy amplia, me han dado solo 2 homenajes. Uno, movido por José Luis Morales, que fueron 2 tomos de poemas y de comentarios sobre mi poesía, que publicó el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y este. Entonces estoy enloquecido de contentos, como supondréis, porque no creo que dé tiempo a otro. Quiero agradecer a la Sociedad Matritense de Amigos del País y a su presidente, Rodríguez Alcaína, la amabilidad de hacer este acto en esta señera casa. Todos recordamos su 6º presidente, que era Jovellanos, y que todavía está pululando por aquí, aunque no le veamos. Recuerdo cuando, ya lo ha dicho el presidente, cuando se montó el Torre de los Lujanes, la revista y el boletín, que tuve el honor de dirigir en tiempos del presidente Ramón Muñoz González, Fernando de Quirós y Pilar Becerril, después fallecida desgraciadamente hace poco. También quiero agradecer al presidente
vicepresidente, en funciones de presidente ahora mismo, José Sánchez Carralero, que me ha soportado como pintor y retratista durante muchas sesiones, yo creo que inventadas por él para que hablásemos, porque yo creo que el cuadro lo tiene hecho desde 2 días después, porque no me dejaba verlo por algo, porque ya estaba hecho. He aprendido mucho de José Sánchez Carralero. Se acaba de ir, porque se tenía que ir, el presidente del Senado, Juan José Lucas, que también le hizo un retrato que está en el Senado, pero yo creo que es peor que el mío, ¿eh? O sea, le salió peor. Puso menos cariño. Sánchez Carralero es una persona inteligente, catedrático de Bellas Artes, ha hecho escuela, muy considerado, y ahora tengo que hablar de la asociación que he presidido hasta que voluntariamente he dejado de hacerlo hace un mes. No soy el presidente que ha estado más tiempo, por unos meses. Gaspar Núñez de Arce me ganó por unos meses. Pero claro, si me hubiera quedado, hubiera estado más que Núñez de Arce, pero me daba no sé qué. He de confesároslo. La Asociación de Escritores y Artistas Españoles es una asociación no solo con historia, que la tiene, sino con grandes presidentes. Por eso yo siempre me he sentido un poco avergonzado de serlo, las cosas como son. Y he tratado de darme lo más posible en mis labores de presidente de una institución que te mueve tanto y supone tanto. Evidentemente, aquí se ha dicho, los presidentes de la asociación han sido muy importantes en la historia de la literatura, no ya porque había 2 premios Nobel, en este caso Echegaray y Benavente, sino porque había grandes escritores. Yo sucedí a José Javier Alexandre y a mí me ha sucedido José López Martínez. Entonces, esta asociación para mí ha sido mi vida, y lo digo así de claro. Hemos pasado por tiempos muy difíciles, porque como no se os escapa, pues estas asociaciones viven de un poco de la caridad pública, por llamarlo de algún modo. Y entonces, pues, hemos pasado por un tiempo en que la caridad pública era bastante roñosa. Y entonces hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas que hacíamos. Pero ahora está en una etapa interesante. El director general es Gonzalo de Luis, que está ahí, estaba ahí, no sé. Está allí, bueno. Y que es una máquina. O sea, cuando hubo que pensar en un director general, a mí se me ocurrió un abogado y un empresario que sea abogado porque es activo y será una persona que se mueva mucho. Aquí literatos tenemos, artistas tenemos, y hace falta alguien que nos ponga firmes a todos, con otra mentalidad. Y ese es don Gonzalo de Luis, al cual le doy las gracias, porque ha sido impresionante su trabajo y su compromiso y responsabilidad. Muchas gracias. No lo digo porque sea el inventor de este homenaje, lo digo porque se lo merece. De José Luis Martínez Almeida, que desgraciadamente ha tenido que irse y que le agradezco muchísimo que haya venido por aquí, que yo creo que es el alcalde que necesita esta ciudad, lo digo porque lo pienso, y que conste que se ha ido desgraciadamente, porque le recordaría que siendo él director general de la Comunidad de Madrid, fijaos hace tiempo, en su despacho un día hablando de cultura, le dije, oye, pero tú tienes un cerebro, tú verdaderamente eres un personaje muy importante. Entonces, digo, ¿por qué no me dices que eres abogado del Estado? Todos los abogados del Estado es lo primero que te dicen cuando te sientas con ellos a tomar un café. Y no. Y me di cuenta de que José Luis tiene unas cualidades verdaderamente impresionantes.
y ya entonces le auguré un gran futuro, y mira si lo está teniendo, y más que lo tendrá. Luego llegamos, no por una especie de 1, 2, 3, sino porque llegamos por el tiempo cuando ha tomado la palabra a Luis María Ansón. Bueno, yo me emociono cuando hablo de Luis María Ansón porque le conocí muy joven. Es la persona que más me ha ayudado en mi vida, Luis María Ansón me dio una sección en blanco y negro, me llevó al ABC, prologó, no lo ha dicho, prologó el libro del que he hablado tanto, lo prologó él, y tiene 4 ediciones, con lo cual tampoco es en un libro de poesía. Yo tengo varios con varias ediciones, pero este tiene 4 ediciones del libro Cuaderno de Asia, prologado por Luis María, que además publicó, como ha dicho, un recuadro en ABC sobre el libro. Cuando yo empecé a viajar por Asia, él tiene un libro fundamental sobre Asia, El grito de Oriente, fundamental. Y yo le dije, querido maestro, yo me voy, no sé qué hacer allí. Cogió rápidamente, toma nota. Hotel Majestic, no sé qué, tienes que ver a no sé cuánto, hay unos curas españoles, hay una monja no sé qué, tienes que ver a este, tienes que ver al otro. Y me ayudó de una manera fundamental, conocía todo. Entonces todo lo que ha dicho, yo se lo agradezco, le agradezco infinitamente que haya venido aquí, a que esté con nosotros y sobre todo que me haya honrado con sus palabras. Yo agradezco a todos, naturalmente, de los que han intervenido, su intervención, pero emocionalmente me abruma, y agradezco singularmente al maestro Luis María Ansón. María José López de Arenosa es un caso tremendo de trabajadora. Ella era muy amiga y discípula de un íntimo amigo mío de toda la vida, José Manuel González Torga, periodista, profesor, y entonces por él nos conocimos. Y estaba preparando, o iba a preparar su trabajo fin de máster, y decidió dedicarlo a poesía y periodismo en Juan Manjarén. Luego dio un paso más y prepara una tesis doctoral sobre este mismo tema. El caso de María José López de Arenosa, por cierto, de raza de bien algado, porque es hija de un almirante muy trabajador que acaba de fallecer. Es un caso de responsabilidad con lo que afronta. O sea, es lo que yo la definiría. Afronta un tema y se entrega al tema. Bueno, muchas gracias, querida María José. José Luis Morales es un viejísimo amigo, aunque no lo parezca, que es viejísimo, no él, sino nuestra amistad. Le debo gran gratitud. Tuve la paciencia de estudiar mi obra desde hace mucho tiempo. Ha hecho una edición de Espejismos, que es un libro mío, que he hablado de él. Hizo una edición de Mi vida entera. Y hizo un homenaje, montó un homenaje con un libro mío en 2 tomos y tal, que patrocinó el Ayuntamiento de Pozuelo. Siento que no esté Luis Alberto de Cuenca, porque es otro al que yo debo, nada menos, que hiciera mi primera antología. La primera antología mía de poemas la hizo Luis Alberto de Cuenca para Visor. Aquí creo que la ha citado José Luis. Y también para mí supuso, sacaron 2 ediciones y para mí supuso pues un paso adelante importante. ¿Qué voy a decir
de Enrique Osorio. Bueno, Enrique Osorio cuando se nos veía por las esquinas de la Asamblea estábamos hablando de historia. La gente pensaba con mala intención que estamos conspirando. No, no, estamos hablando de historia. De historia porque él es una persona completamente comprometida con la historia. A los dos nos gusta meter un poquito los dedos en la historia de nuestra familia para ver qué hay. Y es una persona encantadora. Yo creo que hay que decir una cosa importante que se dice poco de las personas, que es que aparte de un brillante profesional, de un gran político, es una buena persona. Y eso yo creo que es muy importante. Es una persona cabal. Y además voy a hacer una predicción. Es el mejor presidente de la Asamblea de Madrid. Y lo digo ya después del tiempo que ha pasado de mi vida ya. Digo casi siempre la verdad, ¿eh? Hablo poco de política por eso. Entonces, por eso digo la verdad. Entonces, tú llevas muy bien los debates. No, es que lo que llamaríamos el pueblo soberano, que es pueblo, pero menos soberano, muchas veces, el pueblo soberano no sabe lo que es presidir cualquier parlamento, sobre todo el de Madrid, que tiene 100 y tantos. ¿Cuántos tiene ahora? 135 diputados, no es ninguna tontería. Entonces, y además en estas circunstancias horrorosas, porque las dos cosas que han cambiado más desde que yo soy joven son las dos opciones de vida que yo elegí, el periodismo y la política. Han cambiado para mal, naturalmente. Para mal en el sentido de que en política se insulta a todo el mundo. En nuestro tiempo, recordad que no se hablaba, no se insultaba. Y en periodismo, porque había un dicho el otro día que me pasó un amigo, que no voy a decir naturalmente quién es, porque le conocéis todos. Me decía, en España se venden pocos periódicos, pero los periodistas se venden de una manera tremenda. Pues entonces, esa es la diferencia entre mi tiempo de juventud en este oficio y este. Ya he hablado de Sánchez Carralero, que ha sufrido mis impuntualidades, ha tenido paciencia conmigo, siempre tenía el miedo de que me envenenara o algo, ¿no? Entonces, y ahora quiero terminar agradeciendo primero a Marisa, a Juan, a Irene, a mis nietos, que son María, Lucía, Sofía, Mencía, 4, son 4, no hay ningún problema. Todas terminan en IA. A mis nietos, que son Alvarito y Juan, que no sé si estarán por ahí, y ahí están. Y también, y porque no me lo perdonaría, naturalmente, tengo que saludar a mi sobrino nieto, que se llama Luquitas, porque si no, ahí está. Es que si no le saludo luego me lo echa en cara. Pero cuéntalo en el colegio, que compren mis libros, es que luego no contéis nada. Bueno. Entonces, queridos amigos, muchas gracias. Gracias a mi familia por haberme acompañado todo este tiempo, soportándome, y cuando digo soportándome, sé lo que digo, y luego, pues, espero que me dé tiempo a otro homenaje, irlo pensando. Muchas gracias a todos y no tengo nada más que decir, que ya he dicho bastante. Gracias.
estarán conmigo que esta ha sido una velada para el recuerdo. Yo pienso a veces la cantidad de tardes como esta que habrá habido en esta casa durante tantos años, ¿verdad? Pues creo que podemos estar contentos porque hemos formado parte de una más que quedará imbuida en esta sala que tiene tanta carga histórica, ¿verdad? Hoy hemos hecho un día histórico que formará parte de la historia de nuestra sociedad y de la historia de nuestro Madrid, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias a todos por venir y cerramos con esto el acto.